Nunca imaginé que el hombre con el que me casé se convertiría en alguien a quien no reconocería. Cuando conocí a Carlos, era un hombre reservado y sensato, profesor de matemáticas en un instituto público de Salamanca, con unas gafas ligeramente torcidas y una extraña preferencia por el pan tostado sin nada. Yo trabajaba en la biblioteca municipal, aún recuperándome de una tragedia familiar que había sacudido los últimos años de mi vida. No éramos glamorosos, pero encajábamos. Durante casi 20 años compartimos una casita modesta en las afueras de la ciudad. Nuestra vida era tranquila, predecible, segura. Renuncié pronto a la idea de una carrera profesional. Estuvimos de acuerdo. Su sueldo era suficiente para llevar una vida sencilla, y yo me encargaría del hogar. Cocinaba, limpiaba, cuidé de su madre cuando enfermó. Administraba nuestros ahorros, recortaba cupones del supermercado y jamás compraba un vestido sin pensarlo durante días. No era fácil, pero yo creía en la lealtad, creía en nosotros. Entonces, un martes de marzo, todo cambió. Todo empezó con un boleto de rasca y gana. Lo trajo de la gasolinera, junto con un litro de leche. Recuerdo ese detalle porque se olvidó de comprar huevos, y eso me molestó un poco. Rascamos el boleto en la mesa de la cocina. Al principio ni siquiera le presté atención, hasta que se quedó en silencio. Luego se levantó, sujetando el papel con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Me miró como si acabara de ver a Dios. 10 millones, susurró. Me reí. Pensé que era una broma. No lo era. Al final de la semana, la oficina de lotería lo había confirmado. Después de impuestos, nos quedarían más de 6 millones en efectivo. Así, de repente, la vida que conocía desapareció. Al principio, soñé con lo que podríamos hacer juntos. Una casita rural en Asturias, una librería de segunda mano que yo pudiera atender por las tardes, tal vez algunos viajes. Imaginé que lo celebraríamos tomados de la mano, planeando cada paso con ilusión. Pero Carlos tenía otras ideas. A los pocos días, dejó su trabajo sin decírmelo. Cambió sus viejos jerseys por camisas nuevas y se pasaba las noches navegando en páginas de inmobiliarias. Salía con gente que nunca había visto antes, bebía más, reía más fuerte. Una noche lo escuché al bajar las escaleras mientras hablaba por teléfono con alguien. Dijo las palabras, «Por fin libre». No lo enfrenté. No todavía. Me repetí que era el estrés, o los nervios, o una alegría mal canalizada. Y entonces llegó el golpe real. Era una mañana de domingo. Le había preparado tostadas francesas, su desayuno favorito. Bajó con un traje hecho a medida que nunca le había visto, y lo dijo sin pestañear. Ahora que soy rico, ya no necesito una ama de casa. Creí haberlo entendido mal. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo de café y continuó. Estabas bien cuando no teníamos nada, pero ya no pienso vivir como un profesor. Tú no encajas en esa nueva vida. Quería que me fuera. Así, sin más, sin discusión, sin aviso, ni siquiera una lágrima. Yo no lloré, no delante de él. Me dio 30 días para marcharme. Los días que siguieron fueron algunos de los más extraños de mi vida. Caminaba por nuestra casa, mi casa, como un fantasma, tocando los muebles que había pulido, doblando las sábanas que había lavado durante años, fingiendo no oír a Carlos hablando por teléfono sobre reformas, contratistas, viajes de lujo a los que ya no estaba invitada. Nunca gritó, nunca perdió el control. Su crueldad era limpia, como un bisturí, fría, precisa, sin disculpas. Empezó a invitar gente, hombres con dientes demasiado blancos y mujeres que se reían con estridencia. Me pedía que desapareciera durante esas veladas, así que me encerraba arriba, con una taza de té entre las manos temblorosas. Comencé a empacar en silencio. No todo, solo algunas cajas, mis libros, cartas de mi madre, una acuarela que me había regalado su madre antes de fallecer.
2 palomas blancas sobre un fondo azul. Dudaba que él siquiera recordara su existencia. También empecé a escribir. No sabía por qué, solo que lo necesitaba. En un cuaderno viejo que guardaba en mi mesita, comencé a documentar cada cambio en él. Los gastos, los nombres que mencionaba, las pequeñas señales de algo más profundo. No sabía para qué serviría, pero tenía que escribirlo. 2 semanas después, Carlos trajo a una mujer a casa a plena luz del día. Tendría unos 30 años, cabello rubio platino, tacones que resonaban sobre la tarima como bofetadas. La presentó como una agente inmobiliaria que me está ayudando con el cambio. No me miró ni una vez. Esa noche, él me dijo que iba a vender la casa. Le pregunté, en voz baja, ¿a dónde se suponía que debía ir? No respondió. Solo bebió su vino y se encogió de hombros. Ya te las arreglarás, dijo. Esa noche me fui a la cama temprano, con el corazón retumbando como un tambor de guerra. Miré el techo y sentí que algo dentro de mí cambiaba. No se rompió. Se endureció, como la piedra que se enfría en la forja. Si él creía que yo desaparecería sin hacer ruido, no me conocía en absoluto. Al día siguiente, concerté una cita con María del Carmen, una contadora jubilada que conocí en la iglesia hace años. No era elegante, pero era lista como un lince. Le conté parte de la historia. No toda. Aún no. Solo lo suficiente como para que arquease las cejas y se inclinara hacia mí. Aceptó ayudarme a revisar los documentos financieros compartidos a los que aún tenía acceso. Carlos nunca vio las notificaciones del correo. Estaba demasiado ocupado midiendo el salón para un piano de cola que jamás aprendería a tocar. María del Carmen fue más útil de lo que esperaba, y más cauta. Me dijo sin rodeos. Hombres como Carlos no cambian. El dinero no lo corrompió. Le dio permiso. No quería creerlo. Pero esas palabras resonaron dentro de mí. Quizás el hombre con el que me casé siempre fue así. Quizás nunca fui lo suficientemente importante como para que me lo mostrara. Juntas, revisamos extractos bancarios, cuentas de crédito, declaraciones de impuestos. Me enseñó a pedir un informe crediticio con mi nombre y el suyo, y qué buscar. Algunas cuentas seguían siendo conjuntas, aunque él ya había empezado a abrir nuevas solo a su nombre. Eso no era ilegal, pero decía algo importante. No estaba ocultando su salida. Esperaba que yo no me diera cuenta. María me aconsejó moverme rápido, pero en silencio. No dejes que sepa que lo estás mirando. Es entonces cuando hombres como él se vuelven descuidados y peligrosos. Asentí. Tenía miedo, pero ya no estaba paralizada. De vuelta en casa, Carlos era un extraño en su propio hogar. Comenzó a dormir en la habitación de invitados, aunque yo nunca se lo pedí. Decía que necesitaba espacio para pensar. Dejé de cocinar para él. No lo notó. O no le importó. Una mañana entré en la cocina y encontré a una mujer con una de mis batas antiguas, una que no usaba desde hacía años, pero que aún guardaba con cariño en el armario. Se servía café como si estuviera en su casa. Me quedé mirándola, con la garganta hecha un nudo. Ah, hola, dijo, apartándose el cabello teñido de castaño rojizo. Debes de ser la ex esposa, ¿no? No respondí. Más tarde ese mismo día, Carlos me arrinconó en el pasillo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo con frialdad. Te estoy dando tiempo de sobra. Sabemos que aterrizarás de pie. Siempre lo haces. Fue en ese momento cuando lo comprendí. No era cruel porque me odiara. Era cruel porque ya no me veía como una persona. Solo era un estorbo que había que eliminar. Una mancha en su nueva vida. Empecé a prepararme para irme, pero en mis términos. Visité nuestro trastero y saqué una caja metálica con cerradura que no había tocado en más de 10 años. Dentro había documentos, certificados y copias de recibos de un pequeño negocio que intenté iniciar en su día, antes de que Carlos me desanimara. Conservé los papeles de todos modos. Ahora pesaban más. Eran importantes.
Llamé a María del Carmen y le dije que quizá quería retomar algo del pasado, algo que había enterrado demasiado pronto. ¿Estás pensando en hacer un movimiento? Preguntó. Creo que ya lo hice, respondí. Esa noche, observé a Carlos desde el otro lado de la casa. Estaba tirado en el sofá con esa misma mujer, aún con mi bata. Se reían de algo en la televisión. Él tenía una expresión satisfecha, cómoda. Yo no sentí rabia. Sentí que estaba lista. El negocio había sido una idea modesta, nacida años atrás entre tardes largas y garabatos, esperanzados en un cuaderno, papelería y diarios hechos a mano. Lo llamé Páginas Afines. Lo gestioné unos meses antes de que Carlos dijera que no valía el estrés y me convenciera de cerrarlo. En ese momento le creí. Lo dijo como si me estuviera protegiendo. Ahora entendía que solo quería mantenerme pequeña, pero yo lo había guardado todo. Contactos de proveedores, plantillas, una lista de mis primeros clientes, incluso una carpeta con ideas de diseño que nunca me atreví a compartir. María del Carmen y yo empezamos a reconstruirlo poco a poco. Me presentó a una amiga suya, Sonia, una exgerente de imprenta, que ahora trabajaba como autónoma. Sonia se ofreció a ayudarme con nuevas muestras. Nadie lo sabía, ni Carlos, ni nadie de nuestra antigua vida. Trabajaba en silencio, con método, en la cocina de María o en el sótano del centro comunitario local. Mientras tanto, Carlos ascendía como en espiral, si es que puede llamarse así. Compró un coche nuevo que no sabía conducir. Lo chocó y se rió. Invirtió en algo llamado criptoarte, porque un tipo en un bar de puros le dijo que era el futuro. Lo oí presumir ante un vecino de haber comprado una casa frente al mar en Málaga, sin haberla visto nunca en persona. Lo contaba como una victoria, pero todo lo que yo veía era desesperación disfrazada de éxito. Y entonces apareció el anuncio. Nuestra casa. Vi las fotos antes de que él siquiera me lo mencionara. Usó una agencia local que publicó imágenes de cada rincón en Internet. Me quedé mirando la pantalla durante minutos cuando vi el dormitorio, mi colcha aún doblada a los pies de la cama. Ni siquiera la había quitado antes de mostrarle la casa a extraños. El día que la agente trajo a una pareja para una visita, me senté en el columpio del porche, con un libro en el regazo, fingiendo leer. La esposa me notó y me dedicó una sonrisa tímida. «Es solo la inquilina», susurró la agente demasiado alto. «Se va pronto». Fue como si me borraran. Esa noche fui a casa de María del Carmen. Nos sirvió té y me deslizó un papel por la mesa. Una sola hoja impresa. «Dijiste que ya tenías nombre para el negocio. He presentado los papeles. Ya es tuyo otra vez». Me quedé mirando el documento. Páginas Afines. S.L. Mi nombre al pie. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. No porque estuviera herida, sino porque recordé quién era yo antes de que Carlos me apagara. Me mudé 2 días antes del plazo que me había dado. No porque él me lo pidiera, sino porque ya no necesitaba quedarme. Aquella casa ya no era un hogar. Solo era un decorado para su nueva vida, un escaparate con suelos brillantes y promesas vacías. No me ayudó con una sola caja. Ni siquiera preguntó a dónde iba. Solo lanzó las llaves del coche en un cuenco de cristal y murmuró: «Cuídate». Me quedé en casa de María del Carmen unas semanas. Me ofreció su habitación de invitados y la acepté, agradecida pero encendida por un propósito silencioso. Durante el día trabajaba en el negocio. Por la noche escribía objetivos. No sueños, objetivos. Uno por uno los fui marcando. La web de Páginas Afines se publicó un domingo por la noche. Sencilla, cálida, con tipografía suave. Subí fotos de muestra de los diarios, tarjetas y cajas de recuerdos que Sonia me ayudó a producir. No puse mi cara todavía. No buscaba reconocimiento. Buscaba resultados. Y entonces pasó algo. Una influencer, una mujer que apenas recordaba de nuestro pueblo y ahora vivía en Barcelona, compartió una publicación sobre la tienda.
Había comprado un diario personalizado para su madre y se grabó abriéndolo, con lágrimas en los ojos. «Es precioso», susurró en cámara. Se nota que quien lo hizo puso amor en cada detalle. Los pedidos empezaron a llegar a montones. Sonia y yo apenas dábamos abasto. María del Carmen llevaba las cuentas y me advertía con suavidad de no dejarme arrastrar por el éxito repentino. «Sostenibilidad», dijo con firmeza. «Es poder». Mientras tanto, Carlos llamó una vez. Solo una. Dejó un mensaje de voz, con tono lejano y casual. «Hola. Solo quería confirmar si te llevaste todas tus cosas y si dejaste el hervidor azul. La gente quiere que la cocina quede despejada». No le respondí. Pero una noche pasé por delante de la casa, desde el coche de María. Las luces estaban encendidas. Vi siluetas, movimiento, risas. Tal vez una fiesta. Extraños en lo que antes era mi hogar. Y luego el cartel de «Se vende» desapareció. La casa se había vendido. Debería haber dolido. En cambio sentí alivio. Como si se me quitara un peso que ni sabía que estaba cargando. Más tarde esa semana, Sonia me llamó, alterada. «¿Has visto las noticias?», preguntó sin rodeos. «La inversión en criptomonedas de Carlos se vino abajo. Algo de fraude. Está demandando a un tipo en Miami. Está por todo el Twitter local». No corrí a mirar. No me regodé. Simplemente volví a mi escritorio, tomé un bolígrafo nuevo de mi cajón de inventario y añadí una nueva página a mi diario. Cosas que he construido sin permiso. Carlos tuvo el dinero, pero yo tenía los cimientos. Alquilé una casita fuera del pueblo, 2 habitaciones, suelos que crujían y un porche que se quejaba con el viento. No era lujosa, pero era mía. Pinté la cocina yo misma, de un tono cálido de salvia, y colgué estantes con tazas desparejadas del mercadillo. Cada rincón se sentía como una recuperación. Los pedidos seguían llegando. Ya no dábamos abasto con la producción totalmente artesanal, así que Sonia sugirió ediciones limitadas, productos que conservaran ese toque hecho a mano, pero que pudiéramos producir en pequeños lotes. Luché con la idea. ¿Estaba vendiéndome? ¿O simplemente creciendo con inteligencia? María del Carmen me recordó. Primero la supervivencia, luego la elegancia. Así que acepté. Contratamos a un pequeño taller local, propiedad de una pareja callada que casi había cerrado durante la pandemia. Lloraron cuando firmamos el contrato. Yo también lloré, solo que no delante de ellos. Una mañana, mientras embalaba un pedido, recibí un mensaje en la cuenta de Instagram de la tienda. ¿Eres la misma Catalina que vivía con Carlos Herrera? Si lo eres, solo quería decirte, lo que estás haciendo es increíble. Lo vi anoche en las noticias, y créeme, tú fuiste la que ganó. Me quedé mirando la pantalla. ¿Salió en las noticias? Silencié las notificaciones y abrí el portátil. Ahí estaba, parado con rigidez frente a una reportera, fuera del juzgado provincial. Ya no vestía traje a medida. Se veía hinchado, con sudor en la frente. El titular decía: «Ganador de lotería local afirma haber sido estafado por gurú financiero. Presenta demanda tras perder millones». Reproduje el video. Carlos, visiblemente molesto, explicaba cómo había sido mal guiado por alguien que conoció en círculos de inversión de alto nivel y cómo había liquidado temporalmente activos para financiar iniciativas innovadoras. Su lenguaje era vago, lleno de grandilocuencia y culpas ajenas. Los comentarios eran despiadados. Si eres tan tonto como para darle 4 millones a un desconocido, no eres una víctima. Pensó que el dinero lo haría inteligente. Perdió el premio y a su esposa. Brutal. Cerré el portátil. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de claridad. Carlos no tenía ni idea de que, mientras él liquidaba activos, yo estaba construyendo los míos. No había tocado nuestra cuenta conjunta desde que me fui, salvo una vez, en silencio,
para pagar el resto de mi préstamo estudiantil. Todavía era legalmente accesible para mí en ese momento. Después de todo, él nunca me sacó de la cuenta. Era demasiado arrogante, demasiado distraído. Dejé el resto intacto. María del Carmen me ayudó a establecer todo bajo un fideicomiso, discreto, legal, invisible. Esa misma noche, recibí una llamada de una inmobiliaria con la que no hablaba desde hacía años. Nancy Prieto. Era cortés, profesional, pero su tono tenía algo más. Curiosidad. Hola, Catalina. Espero que estén bien. Me... Llegó el rumor de que podrías estar interesada en invertir en bienes raíces pronto. Hice una pausa y sonreí. Sí, Nancy. Es posible que así sea. Nos reunimos en una cafetería tranquila el jueves siguiente. Llegó con un gabán beige, su tablet ya abierta y un fajo de anuncios impresos bajo el brazo. «No vienes solo a mirar escaparates, ¿verdad?», preguntó, con una mirada aguda, pero sin dureza. «No», respondí, removiendo mi té. «Estoy lista. Y busco algo con... historia». Sonrió, visiblemente intrigada. «La mayoría me piden algo moderno o de bajo mantenimiento. Pero me gusta. La historia tiene carácter». Desplegó los anuncios sobre la mesa. Casas pequeñas en el centro, cabañas junto al lago, incluso un antiguo granero reformado. Asentí con cortesía, pero ninguna era lo que esperaba. Me incliné. En realidad, tengo una propiedad específica en mente. Salió al mercado hace unos meses. Creo que ya estaba en contrato, pero escuché rumores de que el financiamiento del comprador falló. Nancy alzó una ceja. ¿Cuál? Calle Sur Wilton número 47. Parpadeó. ¿La casa de Carlos? No pestañeé. Viví allí 20 años. Se hizo un largo silencio sobre la mesa. Cerró la tablet lentamente. Catalina, no quiero pasarme, pero... ¿por qué querrías esa casa? Después de todo lo que pasó, tomé un sorbo de té. Porque esa casa nunca fue el problema. Él lo era. No discutió, asintió, abrió su correo y comenzó a escribir. 2 días después, me llamó. Tenías razón. El comprador se retiró. La casa vuelve al mercado. Sin ruido. Carlos intenta evitar titulares. Bajó el precio. ¿Cuánto? Está desesperado, Catalina. No puede pagar los impuestos. Entre el lío en Florida, las demandas y lo que debe a Hacienda. Está al borde. Probablemente puedas poner tú el precio. El domingo por la tarde, conduje hasta la casa y aparqué 2 casas más abajo. El césped estaba crecido, las contraventanas desconchadas. Una luz del jardín colgaba rota, como un diente suelto. Carlos había intentado llenar la casa con ruido, dinero y fiestas, pero sin cuidado, hasta las mansiones se pudren. Entré con Nancy detrás de mí. Olía a colonia rancia y abandono. Los muebles habían desaparecido. Solo quedaban el eco y el polvo. Pero yo no vi pérdida. Vi oportunidad. La quiero, dije. Nancy abrió los ojos con sorpresa. ¿Estás segura? No estoy comprando un recuerdo. Estoy comprando un escenario. Y sé exactamente qué hacer con él. Para el martes, mi oferta estaba enviada. Para el viernes, aceptada. Nancy me llamó. Su voz era una mezcla de asombro y respeto. Ni siquiera hizo una contraoferta. Solo quería deshacerse de ella. No sonreí. Todavía no. Eso vino después, cuando me paré en medio del recibidor, con las llaves en la mano, recordando todas las veces que él me había menospreciado. Susurré a la casa vacía. Esta vez, le pertenece a alguien que no la va a tirar. El día que regresé, llevé guantes. No por el frío, sino por el agarre. El polvo se adhería a cada superficie, y las telarañas a las esquinas como recuerdos amargos. Pero no me intimidó. Ya había limpiado cosas peores. Sonia y yo recorrimos los pasillos. Se detuvo en la chimenea, donde Carlos alguna vez intentó colgar una escultura de espejo. «Esta casa tiene alma», dijo, observando los detalles del techo.
Solo necesita a alguien que no la asfixie. Sé lo que necesita, respondí. Necesita un propósito. Esa semana dibujé mi plan. Un espacio creativo. Una boutique estudio para páginas afines. No un local frío en un centro comercial. Algo diferente. Algo que hiciera sentir a la gente que entraba en un cuento. Diarios personalizados, cajas de recuerdos, clases de caligrafía, talleres de temporada en la galería, círculos de escritura junto al fuego. María del Carmen me ayudó con lo legal y financiero. Sonia me conectó con artesanas locales, la mayoría mujeres que luchaban en silencio por mantener su arte vivo. Pintamos las paredes de miel cálida y ciruela suave. Levantamos las alfombras viejas y pulimos la madera debajo. Cada cajón, cada esquina, cada zócalo astillado. Lo toqué todo. No estaba reclamando el espacio, lo estaba reescribiendo. Y entonces hice algo pequeño, pero valiente. Colgué un marco junto a la entrada. Decía, este espacio estuvo lleno de silencio y ausencia. Ahora recibe historias, voces y nuevos comienzos. Bienvenida a casa. C. La inauguración fue a mediados de octubre. No hicimos publicidad grande, solo el boca a boca, algunas fotos en el Instagram de páginas afines y una invitación abierta al periódico local. Hicieron más que eso. La reportera, una joven llamada Trina, se enamoró del espacio. Me entrevistó por 1 hora, hizo preguntas con profundidad y tomó fotos de todo: los estantes, las clases, el jardín que la sobrina de Sonia había replantado. 2 días después, salió el artículo. Del desamor a lo hecho a mano, la mujer que convirtió la mansión de su exmarido en una joya para la comunidad. No esperaba ese título, y mucho menos que Carlos lo viera, pero lo hizo. Ese sábado, mientras preparaba muestras para un taller de diarios de memoria, María del Carmen entró en la cocina con el móvil en la mano y una expresión que no le había visto antes, mitad risa, mitad firmeza. Lo sabe. Levanté la mirada. ¿Carlos? Asintió. Alguien le envió el artículo. Ya dejó un mensaje. No lo escuché, pero leí la transcripción. ¿De verdad crees que esto es gracioso? Comprar mi casa, convertirla en un club de pasatiempos. ¿Tienes idea de cómo me hace quedar esto? Exhalé lentamente. Le había tomado todo ese tiempo ver lo que yo estaba construyendo. Pensó que me echó y que eso fue el final. Pero lo único que hizo fue darme libertad. Borré el mensaje y luego entré al salón principal, donde 2 mujeres elegían libros de recetas hechos a mano. Avísenme si necesitan algo, dije con una sonrisa. Ya no era solo algo local. Un blog de estilo de vida compartió el artículo. Luego me contactó un podcast. No querían chismes, querían inspiración. Acepté la entrevista, sentada en el mismo salón, donde Carlos una vez me llamó aburrida. Miré hacia el jardín y dije la verdad. Estuve callada demasiado tiempo. Y el silencio no siempre es gracia. A veces es miedo. La respuesta fue abrumadora. Cartas. Emails. Mujeres que entraban a la tienda, no para comprar, sino para darme las gracias. Una enfermera jubilada. Una madre soltera. Una viuda que susurró. Me recordaste que todavía tengo capítulos por escribir. Una tarde sonó la campanilla sobre la puerta. Pensé que era Sonia, o María del Carmen. Era Carlos, más delgado, cansado, con una chaqueta demasiado gruesa para el clima. No se veía enfadado. Se veía perdido. No me inmuté. Solo cubrí una cesta de lavanda seca con una servilleta de lino y dije, «Estamos por empezar una clase». Él se quedó en medio del salón, observando los estantes, las luces, la gente sonriendo. Nada de eso era suyo. «No pensé que realmente la comprarías», dijo al fin. «No lo hice por vengarme de ti». «Lo sé», respondió en voz baja. «Eso es lo peor». No dije nada. Se dio la vuelta, pero se detuvo en la puerta. «Nunca fuiste solo una ama de casa», dijo.
solo que no sabía cómo manejar a alguien que no me necesitaba. Se marchó. No lo seguí. Detrás de mí, una alumna preguntó con suavidad: ¿Seguimos con la clase? Le sonreí. Sí, empezamos ahora mismo. Ese invierno llegó con suavidad, y con él una ternura que no sentía hacía mucho. Los días eran más cortos, sí, pero no más oscuros. Cada noche cerraba la tienda tras la última visita, apagando las luces como si doblara las páginas de un libro querido. Con cuidado, con intención. Estábamos creciendo. Lento, con sabiduría. Páginas Afines se había asociado con un refugio de mujeres para ofrecer talleres de escritura una vez al mes. Sonia formaba a 2 aprendices. María del Carmen finalmente se permitió jubilarse del todo, aunque seguía viniendo los viernes a tomar té y asegurarse de que no cobrara de menos por los encargos personalizados. Tenía ritmo, tenía vida. Una mañana, me paré en la puerta de lo que solía ser nuestra habitación, ahora una sala de lectura con sillones de terciopelo y estanterías bajas. Una mujer estaba acurrucada en la esquina, con el cabello plateado bajo un gorro de lana, escribiendo con constancia en un diario recién comprado. Cuando me vio, sonrió. No pensé que volvería a escribir, dijo, su voz como encaje antiguo. Pero hay algo en este lugar, como si te recordara quién eras antes de que la vida intentara que lo olvidaras. Me senté a su lado. Para eso lo construí, respondí. Ya no hablaba de Carlos, y la gente lo mencionaba cada vez menos. A veces escuchaba un nuevo rumor, que se fue a vivir con un primo, o que trabajaba en un almacén en otra provincia. Pero esas historias ya no dolían. Eran lejanas, como un sueño que ya no necesitaba interpretar. Conservaba las llaves de la casa en un gancho hecho a mano en la cocina. Cada vez que las tomaba, recordaba, no lo que perdí, sino lo que me negué a soltar. Mi voz, mi nombre, mi poder. Algunas personas dicen que la venganza es dulce, pero yo encontré algo mejor: la paz.